Episodio 259. Agradeció María Santísima este beneficio a las vecinas y dueñas de la casa, y luego se retiró sola a su aposento, y postrada en tierra como acostumbraba para hacer oración, adoró al Ser inmutable del Altísimo, y ofreciéndole un sacrificio para servirle en aquella ciudad, dijo estas palabras: Señor y Dios omnipotente, con la inmensidad de vuestra divinidad y grandeza, llenáis todos los cielos y la tierra. Yo, vuestra humilde sierva, deseo hacer en todo vuestra voluntad, perfectamente en toda ocasión, lugar y tiempo, en que vuestra providencia divina me pusiere. Porque vos sois todo mi bien, mi ser y mi vida. A vos solo se encaminan mis deseos y los afectos de mi voluntad. Gobernad, Altísimo Señor, todos mis pensamientos, palabras y obras, para que todas sean de vuestro agrado y beneplácito. Conoció la prudentísima Madre que aceptó el Señor esta petición y ofrenda, y que respondía a sus deseos con virtud divina que la asistiría y gobernaría siempre. Continuó la oración pidiendo por la Iglesia Santa y disponiendo lo que deseaba hacer y ayudar desde allí a los fieles. Llamó a los santos ángeles y despachó a algunos para que socorriesen a los apóstoles y discípulos, que conoció estaban más afligidos con las persecuciones que por medio de los infieles movía contra ellos el demonio. En aquellos días, San Pablo salió huyendo de Damasco por la persecución que allí le hacían los judíos, como él lo refiere en la segunda a los Corintios, cuando le descolgaron por el muro de la ciudad. Y para que defendiesen al apóstol de estos peligros y de los que prevenía Lucifer contra él, en la jornada que hacía a Jerusalén, envió la gran reina ángeles que le asistieron y guardaron, porque la indignación del infierno estaba contra San Pablo más irritada y furiosa que contra los otros apóstoles. Esta jornada es la que el mismo apóstol refiere en la epístola ad Gálatas, capítulo 1, versículo 18, que hizo después de 3 años, subiendo a Jerusalén para visitar a San Pedro. Y estos 3 años dichos no se han de contar después de la conversión de San Pablo, sino después que volvió de Arabia a Damasco. Y aunque esto se colige del texto de San Pablo, porque en acabando de decir que volvió de Arabia a Damasco, añade luego que después de 3 años subió a Jerusalén. Y si estos 3 años se contasen de antes que fuera a Arabia, quedaba el texto muy confuso. Pero con mayor claridad se prueba esto del cómputo que arriba se ha hecho, desde la muerte de San Esteban y de esta jornada de María Santísima a Éfeso, porque San Esteban murió cumplido el año de 34 de Cristo, como dije en su lugar, contando los años desde el mismo día del nacimiento, y contándolos del día de la circuncisión, como ahora los computa la Santa Iglesia. Murió San Esteban los 7 días antes de cumplirse el año de 34, que restaban hasta 1 de enero. La conversión de San Pablo fue el año de 36, a los 25 de enero. Y si 3 años después viniera a Jerusalén, hallara allí a María Santísima y a San Juan Evangelista. Y él mismo dice que no vio en Jerusalén a ninguno de los apóstoles más que a San Pedro y Santiago el menor, que se llamaba Alfeo. Y si estuvieran en Jerusalén la reina y San Juan Evangelista, no dejara San Pablo de verlos,
y también nombrara a San Juan Evangelista a lo menos. Pero asegura que no le vio. Y la causa fue que San Pablo vino a Jerusalén el año de 40, cumplidos 4 de su conversión, y poco más de un mes después que María Santísima partió a Éfeso, entrando ya el 5º año de la conversión del apóstol, cuando los otros apóstoles, fuera de los 2 que vio, estaban ya fuera de Jerusalén, cada uno en su provincia, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y conforme a esta cuenta, San Pablo gastó el primer año de su conversión, o a la mayor parte de él, en la jornada y predicación de la Arabia, y los 3 siguientes en Damasco. Y por esto el evangelista San Lucas, en el capítulo 9 de los Hechos Apostólicos, aunque no cuenta la jornada de San Pablo a Arabia, pero dice que después de muchos días de su conversión, trataron los judíos de Damasco cómo le quitarían la vida, entendiendo por esto muchos días los 4 años que habían pasado. Y luego añade que, conocidas las asechanzas de los judíos, le descolgaron los discípulos una noche por el muro de la ciudad y vino a Jerusalén. Y aunque los 2 apóstoles que allí estaban y otros nuevos discípulos sabían ya de su milagrosa conversión, con todo esto les duraba siempre el temor y recelo de su perseverancia, por haber sido tan declarado enemigo de Cristo, nuestro Salvador. Y con este recelo se recataban de San Pablo al principio, hasta que San Bernabé le habló y le llevó a la presencia de San Pedro y Santiago el menor y otros discípulos. Allí se postró Pablo a los pies del vicario de Cristo nuestro Salvador, y se los besó, pidiéndole con copiosas lágrimas le perdonase como a quien estaba reconocido de sus errores y pecados, que le admitiese en el número de sus súbditos y seguidores de su Maestro, cuyo santo nombre y fe deseaba predicar hasta derramar sangre. De este miedo y recelo que tuvieron San Pedro y Santiago el menor, Alfeo, de la perseverancia de San Pablo, se colige también que cuando vino a Jerusalén no estaba en ella María Santísima ni San Juan Evangelista, porque si se hallaran en la ciudad, primero se presentara a ella que a otro alguno, con que les quitara el temor. Y también ellos se informaron de la Divina Madre más inmediatamente para saber si podían fiarse de San Pablo, y todo lo previniera la prudentísima Señora, pues era tan oficiosa y atenta al consuelo y acierto de los apóstoles, y más de San Pedro. Pero como la Gran Señora estaba ya en Éfeso, no tuvieron quien los asegurase de la constancia y gracia de San Pablo, hasta que San Pedro la experimentó, viéndole rendido a sus pies. Y entonces le admitió con gran júbilo de su alma y de todos los demás discípulos. Dieron todos humildes y fervientes gracias al Señor y ordenaron que San Pablo saliese a predicar en Jerusalén, como de hecho lo hizo con admiración de los judíos que le conocían. Y porque sus palabras eran flechas encendidas que penetraban los corazones de todos cuantos le oían, quedaron asombrados, y en 2 días se conmovió toda Jerusalén con la voz que corrió de la venida y novedad de San Pablo, que ya iban conociendo por experiencia. No dormía Lucifer ni sus demonios en esta ocasión, en que para su mayor tormento los despertó más el azote del Todopoderoso, porque al entrar San Pablo en Jerusalén sintieron estos dragones infernales que los atormentaba,
oprimía y arruinaba la virtud divina que estaba en el apóstol. Pero como aquella soberbia y malicia nunca se extinguirá mientras eternamente duraren estos enemigos, luego que sintieron contra sí tan violenta fuerza, se irritaron más contra San Pablo, en quien la reconocían. Y Lucifer, con increíble saña, convocó a muchas legiones de sus demonios, y les exhortó de nuevo que todos se animasen y estrenasen la fuerza de su malicia en aquella demanda para destruir de todo punto a San Pablo, sin dejar piedra que para este fin no moviesen en Jerusalén y en todo el mundo. Y sin dilación ejecutaron los demonios este acuerdo, irritando a Herodes y a los judíos contra el apóstol, y tomando ocasión para esto del increíble y ardiente celo con que comenzó a predicar en Jerusalén. Tuvo noticia de todo esto la gran reina y señora del cielo que estaba en Éfeso, porque a más de su admirable ciencia trajeron aviso de todo lo que pasaba con San Pablo los mismos ángeles que envió a su defensa. Y como la Beatísima Madre tenía prevenida la turbación de Jerusalén por la malicia de Herodes y otros mortales, y por otra parte la importancia de conservar la vida de San Pablo para la exaltación del nombre del Altísimo y dilatación del Evangelio, y conocía el peligro en que estaba Jerusalén. Todo esto dio nuevo cuidado a la Divina Señora, y crecía más por hallarse ausente de Palestina, donde pudiera asistir a los apóstoles más de cerca. Pero hízolo desde Éfeso con la eficacia de sus continuas oraciones y peticiones, multiplicándolas sin cesar con lágrimas y gemidos, y con otras diligencias por ministerio de los santos ángeles. Y para aliviarla de estos cuidados el Señor la respondió un día en la oración, que se haría lo que pedía por Pablo y que le guardaría su majestad la vida y la defendería de aquel peligro y acechanzas del demonio. Y sucedió así, porque estando San Pablo un día orando en el templo, tuvo un éxtasis admirable y de altísimas iluminaciones e inteligencias, con gran júbilo de su espíritu, y en él le mandó el Señor saliese luego de Jerusalén, porque convenía para salvar su vida del odio de los judíos, que no admitirían su doctrina y predicación. Por esta razón no se detuvo San Pablo en Jerusalén más de 15 días en esta jornada, como él mismo lo dice en el capítulo 1 ad Gálatas. Y después de algunos años que volvió de Mileto y Éfeso a Jerusalén, donde le prendieron, refiere este suceso del éxtasis que tuvo en el templo y del mandato del Señor, para que saliese luego de Jerusalén, como se contiene en el capítulo 22 de los Hechos Apostólicos. De esta visión y orden del Señor dio cuenta San Pablo a San Pedro, como cabeza del apostolado, y conferido el peligro en que estaba la vida de Pablo, le despacharon ocultamente a Cesarea y Tarso, para que predicase a los gentiles sin diferencia, como lo hizo. Pero de todas estas maravillas y favores era María Santísima el instrumento y medianera, por cuya intercesión la sobraba su Hijo Santísimo, y de todo tenía luego noticia, y daba las gracias en su nombre y de toda la Iglesia. Asegurada ya entonces la vida de San Pablo, tenía la piadosa madre esperanza de que la divina providencia favorecería a Jacobo, o sea, Santiago el mayor, su sobrino, de quien tenía singular cuidado, que siempre estaba en Zaragoza,
asistido de los 100 ángeles que le dio en Granada para su compañía y defensa, como dejo dicho. Estos divinos espíritus iban y venían muchas veces a la presencia de María Santísima, con las peticiones de nuestro apóstol y con otros avisos de nuestra gran reina. Y por este medio tuvo Santiago noticia de la venida de la Gran Señora a Éfeso. Y cuando tuvo la capilla y pequeño templo del Pilar de Zaragoza en la disposición que convenía, la dejó encomendada al obispo y discípulos que dejaba en aquella ciudad como en otras de España. Hecho esto, después de algunos meses del aparecimiento de la gran reina, partió Santiago el Mayor de Zaragoza, continuando por diversos lugares su predicación, y llegando a la costa de Cataluña, se embarcó para Italia, donde sin detenerse mucho prosiguió el viaje, predicando siempre, hasta que se embarcó otra vez para Asia, con ardientes deseos de ver en ella a María Santísima, su Señora y Amparo. Consiguiólo felicísimamente Santiago el Mayor, y llegando a Éfeso se postró a los pies de la madre de su Creador, derramando copiosas lágrimas de júbilo y veneración. Y con estos vivos afectos la dio humildes gracias por los incomparables favores que por su medio había recibido de la divina diestra en la peregrinación y predicación de España, y por haberlo visitado en ella con su real presencia y por todos los beneficios que en estas visitas le había hecho. La Divina Madre, como maestra de la humildad, levantó luego del suelo al santo apóstol y le dijo: Señor mío, advertid que sois ungido del Señor, su Cristo y su ministro, y yo un humilde gusanillo. Y con estas palabras se arrodilló la Gran Señora y le pidió la bendición a Santiago, como a sacerdote del Altísimo. Estuvo algunos días en Éfeso, en compañía de María Santísima y de su hermano San Juan, a quien dio cuenta de todo lo que en España le había sucedido. Y con la prudentísima Madre tuvo aquellos días altísimos coloquios y conferencias, de los cuales basta referir solo los siguientes. Para despedir a Jacobo, o sea, a Santiago, le habló María Santísima un día y le dijo: Jacobo, hijo mío, estos serán los últimos y pocos días de vuestra vida, y ya sabéis cuán de corazón os amo en el Señor, deseando llevaros a lo íntimo de su caridad y amistad eterna, para la cual os crió, redimió y llamó. En lo que os restare de vida, deseo manifestaros este amor, y os ofrezco todo lo que con la divina gracia pudiere hacer por vos, como verdadera madre. A este favor tan inefable respondió Jacobo con increíble veneración y dijo: Señora mía y Madre de mi Dios y Redentor, de lo íntimo de mi alma os doy gracias por este nuevo beneficio, digno de sola vuestra caridad sin medida. Pido, Señora mía, que me deis vuestra bendición para ir a padecer martirio por vuestro Hijo y mi verdadero Dios y Señor. Y si fuere voluntad suya y de su gloria, desea mi alma suplicaros que no me desamparéis en el sacrificio de mi vida, sino que os vean mis ojos en aquel tránsito, para que me ofrezcáis por agradable hostia en su divina presencia. A esta petición de Santiago respondió María Santísima que la presentaría al Señor y se la cumpliría si la divina voluntad y dignación lo disponía para su gloria. Y con esta esperanza y otras razones de vida eterna confortó el apóstol y le animó para el martirio que le esperaba. Y entre otras palabras le dijo las siguientes: Hijo mío Jacobo,
qué tormentos y qué penas parecieran graves para entrar en el eterno gozo del Señor. Todo lo violento es suave y lo más terrible, amable y deseable. A quien ha conocido al infinito y sumo bien, que ha de poseer por un momentáneo dolor. Yo os doy, Señor mío, la enhorabuena de vuestra felicísima suerte, y que estéis tan cerca de salir de estas prisiones de la carne mortal, para gozar del bien infinito, como comprensor, y ver la alegría de su divino rostro. En esta dicha me lleváis el corazón, porque tan en breve habéis de conseguir lo que desea mi alma, y daréis la vida temporal por la posesión indefectible del eterno descanso. Yo os doy la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que todas tres personas en unidad de una esencia os asistan en la tribulación, y os encaminen en vuestros deseos, y el mío os acompañará en vuestro glorioso martirio. Fin de este episodio. La conversación entre María Santísima y el apóstol Santiago continuará en el siguiente audio. Gracias por escuchar.